Bien, pues vamos a traer el mensaje, lo que el Señor ha puesto para los jóvenes hoy. Jóvenes y no tanto jóvenes, ¿verdad? Jóvenes en espíritu. El tema que vamos a comenzar, que igual duramos varias semanas, porque es un tema de suma importancia y que requiere su tiempo. Trata sobre la identidad en Cristo. Como jóvenes y también como mayores, tenemos que aprender y tenemos que saber cuál es nuestra identidad cuando vivimos en Cristo. El objetivo de estos estudios que vamos a tener es, primeramente, entender qué dice la Biblia sobre nuestra identidad. En segundo lugar, tenemos que romper las ideas que la sociedad impone sobre quiénes somos. Y en tercer lugar, animar a los jóvenes a vivir desde la identidad que Dios les ha dado. No la que nos imponga la sociedad ni las nuevas ideologías que nos tienden a pervertir la obra perfecta de Dios. Dios ha creado una obra perfecta en cada uno de nosotros y nadie, por muy sabio que se crea, por muchas ideas que tenga, puede cambiar el plan de Dios sobre nuestra identidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a hacer unas lecturas bíblicas en la cual se van a basar todas las experiencias que vamos a aprender con este título, con este propósito de saber cuál es la identidad cristiana. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, Pedro nos habla de real sacerdocio y de nación santa, y lo expresa de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, o sea, escogidos de una gran familia, real sacerdocio, o sea, sacerdotes al servicio del rey, y una nación santa. Y además ha sido un pueblo que ha comprado Cristo con su sangre. Es un pueblo adquirido por Dios por medio de la sangre de Cristo, con un plan y con un propósito: que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas en que vivíamos, en la ignorancia de Dios y en el pecado, a su luz admirable. También tenemos otra lectura en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, donde habla de que somos nueva creación, nuevas criaturas. Dice así: de modo, dice Pablo, que si alguno está en Cristo, aquellos que estamos en Cristo, somos nuevas criaturas en Él, somos nueva creación. Las cosas viejas quedaron atrás, pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y en el Salmo 139, versículos 13 y 14, habla de los maravillosos hechos de Dios. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables son y maravillosas tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Palabra del salmista. Y luego en Efesios capítulo 2, verso 10, tenemos la última lectura, que habla de que somos hechura suya, creación suya, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Si os dais cuenta, todas los versículos hablan de estar en Cristo Jesús. Por eso el título de lo que vamos a estudiar es Identidad en Cristo. Dice: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí digamos que hay una enseñanza práctica y una gran enseñanza también. En primer lugar, no eres lo que otros dicen de ti. Que te quede claro eso, joven o persona que me escucha esta tarde, sea de la edad que sea. No eres lo que los demás dicen que tú eres. La sociedad pone etiquetas y esas etiquetas las basan en apariencia, en logros, en errores, en popularidad. Pero el apóstol Pedro dice que Dios te llama escogido, te llama sacerdote al servicio del rey, te llama santo, apartado con un plan y con un propósito.
y también que eres especial para Él. Tu valor no cambia por lo que la opinión humana diga. ¿Estáis entendiendo? Por eso quiero hacer un estudio breve sobre la ideología de género que tanto se habla hoy en día. Y lo vamos a hacer a la luz de las Sagradas Escrituras. Vivimos en tiempos en los que el pensamiento humano se enaltece y se levanta incluso por encima de la palabra de Dios. Quieren superar la palabra de Dios. Una de las expresiones más visibles de esta confusión es lo que hoy se conoce como ideología de género. Una corriente que enseña que la identidad del ser humano no procede de su naturaleza creada por Dios, sino de la apreciación propia y cambiante del individuo. O sea, de lo que tú creas o lo que tú quieras ser, saltándote la soberanía de Dios de cómo te ha hecho. ¿Estoy comprendiendo? ¿Me seguís? Frente a ello, la Iglesia no debe responder quizá con desprecio ni con temor, sino con la verdad en amor. Que nadie nos tuerza la verdad de las Sagradas Escrituras, pero no podemos actuar de una forma prepotente, sino con amor. Y esa verdad está revelada en las Sagradas Escrituras. En Efesios 4:15 dice Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No podemos dejar de hablar la verdad, pero debemos hacerlo con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. En la creación, Dios establece la identidad humana. Desde el primer capítulo de la Biblia encontramos una afirmación contundente. Varón y hembra los creó. Y eso fue Dios. La identidad humana no nace de un sentimiento personal, de lo que tú sientas, sino del acto creador de Dios. De ahí depende nuestra identidad. Él asigna el sexo y con él un llamado y un propósito. Dios te ha hecho hombre con un llamado y con un propósito. Y cuando tú, siguiendo una corriente humana, quieres cambiar eso, te estás saliendo del propósito y del llamado de Dios. ¿Entendéis? Por eso debemos recordar que la confusión actual no es simplemente cultural, es una señal del quebrantamiento del orden creado por Dios debido al pecado. Por eso tenemos la necesidad de volver al principio. El principio es Génesis. Génesis significa el principio. Y aquí el principio es muy claro. La asignación sexual no es una carga ni tampoco es un error divino, sino un don de Dios para la complementación y la vida de los seres humanos. El corazón humano caído y la confusión que hay actualmente. La ideología de género sostiene y afirma que el sentimiento, o sea, lo que sentimos, define nuestra identidad, pero la palabra de Dios declara que el corazón humano es engañoso y perverso. No podemos dejarnos guiar por los sentimientos. Por eso confiar en el deseo interior por encima de la revelación divina conduce a la desviación y al extravío. El apóstol Pablo describió una generación que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En Romanos 1:25 lo vemos. Esto es exactamente lo que ocurre cuando el sentimiento personal sustituye la creación divina. La Iglesia verdadera debe responder con discernimiento. No todo sufrimiento o disforia, ¿sabéis lo que significa esa palabra? Disforia es estado de ánimo, de tristeza o de ansiedad. No todo sufrimiento de ese tipo es rebeldía. Muchas veces es una herida que pide sanidad. Pero toda sanidad verdadera empieza en la verdad y no en la mentira. En la verdad de Dios y no en ninguna ideología humana.
Pero existe la disforia de género, que esa sí es muy peligrosa. Es la angustia, el malestar persistente en una persona por falta de correspondencia entre su sexo biológico y su identidad de género. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Por eso la sexualidad es parte del llamado a la santidad. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo declara: la voluntad de Dios es vuestra santificación. La sexualidad, por tanto, no es un campo donde todo está permitido, sino una área donde Dios nos llama a reflejar su carácter. Por eso no todo vale en las relaciones entre un hombre y una mujer. La ideología de género propone una libertad sin límites. El Evangelio propone una libertad, pero en la verdad, en Cristo, donde la identidad no se construye ni se decide por una decisión humana, sino que se recibe del Creador. Alguien dijo: Dios es el dueño del barro y el barro no se reforma a sí mismo, sino que se rinde en manos del alfarero. Sabias palabras, ¿verdad? El mensaje cristiano no se detiene en el diagnóstico. Un diagnóstico es determinar la naturaleza de algo mediante la observación de algunos síntomas, ¿verdad? Un doctor, un médico, llega a un enfermo y a través de la observación de algunos síntomas de esa persona, pues elabora un diagnóstico. Pues el mensaje cristiano no es eso. La identidad quebrada, que está en disconformidad con la decisión de Dios, puede ser restaurada únicamente en Jesucristo. No hay otra solución. Él no solo nos salva del pecado, sino que ordena nuestra humanidad. Si alguno está en Cristo, como leímos, nueva criatura es. Es una nueva persona, es una nueva creación. El Evangelio no anula la naturaleza humana, sino que la regenera. La Iglesia, por tanto, no está llamada a condenar, sino a anunciar el camino de regreso al diseño de Dios, a como Dios nos creó. Con amor, eso sí, con paciencia, con misericordia, pero con firmeza. Que no nos convenzan estas nuevas ideologías, estos profesores, estos maestros que intentan confundir a nuestros jóvenes y a nuestros niños, que no nos convenzan y que actuemos con firmeza. Mucho amor, sí, con mucha paciencia, con mucha misericordia, pero con firmeza. Porque esto lleva a nuestros jóvenes a que pierdan su propia identidad, que no sepan ni lo que son, aún desde muy chiquitajos. También es un llamado de Dios a la verdad y al amor. Tenemos que tener en cuenta que estos conceptos son inseparables. La verdad tiene que estar unida siempre al amor y el amor a la verdad. No hay amor sin verdad, ni verdad sin amor. Los creyentes como Iglesia, por tanto, debemos, primero, afirmar con claridad y aceptar la enseñanza bíblica sobre la verdad de la creación, de cómo Dios nos creó. Rechazar toda ideología que niegue precisamente esta verdad y acompañar y ayudar con compasión, con misericordia a quienes están experimentando tal confusión y tal dolor, porque es un dolor ver a los jóvenes hoy en día, a los jóvenes que no andan de acuerdo a la palabra de Dios, que aceptan la ideología de género. También debemos vivir en santidad sexual, no como una imposición, sino como fruto del Espíritu Santo. La ideología de género es un desafío que se debe afrontar sabiendo que jamás va a superar la sabiduría eterna de Dios. Ninguna ideología humana va a superar la sabiduría eterna de Dios. ¿Queréis cerrar la puerta, por favor? Nosotros, como Iglesia de Cristo,
estamos llamados a mantenernos firmes en la palabra de Dios. De una manera humilde, sí, pero firmes. Firmes en espíritu y activos en amor. Debemos pedirle al Señor que nos conceda valentía para proclamar la verdad y el amor, pero con firmeza, para acercar a cada persona hacia la plenitud que solo Cristo nos ofrece. Ahora, otro punto importante. Hemos dicho que no eres lo que la gente te dice que eres. Tampoco eres tu pasado. Tu pasado no lo eres tú. El pasado tienes que dejarlo atrás. Tienes que preocuparte del presente para que tu futuro sea un futuro auténtico, real y en el orden de Dios. Por eso Pablo dice que en Cristo somos nueva creación. No importa qué errores hayas cometido en el pasado, Dios no te define por ello. Cuando venimos a Él con una verdadera actitud de arrepentimiento, Dios se olvida de tu pasado y nos transforma y somos nuevas personas. Por eso el diablo te va a llevar al pasado, a lo que eras, a que no mereces lo que Cristo hizo por ti. Pero tú tienes que borrar ese pasado en el momento que te has arrepentido de verdad y has recibido la salvación que Cristo ofrece. Hay momentos en la vida en los que el pasado parece tener siempre la última palabra. Palabras que nos dijeron, decisiones que tomamos, errores que aún parece que se levantan contra nosotros cuando intentamos avanzar. Pero la palabra de Dios declara con autoridad algo que ninguna herida, ningún recuerdo ni culpa puede contradecir. En Cristo no eres tu pasado, eres tu presente con perspectivas de un buen futuro. En ocasiones, el enemigo no necesita inventar mentiras. A él le basta con recordar verdades antiguas que ya no nos definen, pero que nos las trae a recuerdo para que no avancemos, para que estemos estancados, mirando el pasado sin fijarnos en el futuro. Pero escucha algo importante. Lo que fue verdad de ti antes de Cristo dejó de tener poder después de Cristo. ¿Estáis entendiendo? Dios no te llama por lo que fuiste, ni por lo que hiciste, sino por lo que Él está viendo hoy en ti. Por eso preocúpate del hoy, de cómo estás viviendo hoy, de cómo estás actuando hoy, de cómo es tu vida hoy. Cuando Jesús vio a Pedro, lo llamó piedra, antes de que Pedro fuera estable. Su nombre anterior era Simón, que significa junco, variable. ¿Sabéis lo que es un junco? Se crían al lado de los ríos. Y es una planta, es una rama larga que la mueve el viento hacia donde va. Así era Simón. Pero el Señor le llama roca, o sea, piedra, perdón, le llama piedra. Y la piedra no la mueve el viento, ¿verdad? Lo vemos en Mateo capítulo 16, verso 16, dice, respondiendo Simón, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando recordemos que el Señor les preguntó a sus discípulos que qué pensaban ellos de Él. Y Pedro respondió con valentía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces en el verso 18 Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Esa palabra traducida es piedra. Y sobre esta roca, o sea, la confesión que acababa de hacer sobre Cristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay una confusión religiosa de la religión, digamos, tradicional de este país, de muchos países, que dicen que es Pedro la roca y Pedro es la piedra. La roca es la confesión que él hizo. La roca es Cristo. Y sobre Cristo Dios edificará su iglesia. Edificó y sigue edificando su iglesia. Cuando vio a Gedeón, otro ejemplo, lo llamó guerrero esforzado y valiente. ¿Y sabéis qué estaba haciendo? Escondido en una cueva.
por miedo a los madianitas. Lo vemos en Jueces capítulo 2, capítulo 6, verso 2. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortalecidos. Ahí es donde estaba Gedeón metido, en una cueva. Y el verso 12 dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Imaginaos, yo estaba escondido, porque Dios ve, no ve el pasado, ve el presente y el futuro. Dios habla a tu identidad futura, no a tu historia pasada. El pasado puede explicarte algo o enseñarte algo, pero no te puede gobernar. Hay cosas que viviste que marcaron tu historia, tu vida, pero si no tienes por qué, no debes convertirlas en tu identidad, porque son cosas pasadas. El pasado es un maestro, quizá podemos aprender de experiencias vividas, pero no puede ser tu dueño. El pasado es un capítulo, no el libro completo. ¿Comprendéis? Y Dios, que es el autor de ese libro, sigue escribiendo capítulos que tu pasado ni siquiera podría imaginar. Donde tú ves culpa, Dios ve propósito. Donde el enemigo te acusa, Dios te dice, tengo un plan para ti. El enemigo quiere que te quedes atrapado en lo que hiciste, pero Dios quiere que te levantes hacia lo que puedes llegar a ser. Las cicatrices del pasado que hoy te avergüencen quizás, serán mañana parte del testimonio que Dios usará para sanar a otros. ¿Estás comprendiendo? Nada en tu pasado está fuera del alcance de la gracia de Dios. Por eso tienes que dejar que el viejo, déjalo viejo, aquel viejo hombre, déjalo donde Dios lo dejó, en la cruz. Lo crucificó. Nuestro hombre viejo, nuestra vieja naturaleza debe estar crucificada con Cristo. En la cruz Jesús no solo pagó tu pecado ni el mío, también rompió el poder del pasado sobre tu identidad. No tienes que seguir cargando con lo que Cristo ya cargó por ti. No tienes que seguir muriendo en áreas donde Él ya te dio vida. Lo viejo pasó. Es tu decisión que el pasado no marque tu identidad ni tu futuro. Por eso debemos dar gracias al Señor. Gracias a Él no somos nuestro pasado. Debemos depositar en Él y entregarle cada recuerdo que nos ate, cada culpa que nos acuse y cada voz que nos limita. Escuchemos la voz de Dios. También que nos revista de la identidad que Dios nos ha ganado y ha declarado sobre nosotros. No cambies tu identidad, no cambies la identidad que Dios ha creado en ti. Que podamos caminar como nueva creación, como nuevas criaturas, como nuevas personas, libres, renovados y seguros de que su gracia es más fuerte que nuestra historia, que nuestro pasado. Amén. El siguiente punto es que eres parte, somos parte del diseño de Dios. En el Salmo 139, el salmista afirma que fuiste creado con propósito, detalle y con amor. O sea que no naciste por accidente, naciste con un plan y un propósito. Desde que te engendró el Señor en el vientre de tu madre, desde que eras un embrión, ya había un propósito para ti. Por eso cuando se mata el embrión, se está matando el propósito de Dios para esa vida, que ya es vida desde el embrión. Tienes y eres un propósito divino, un propósito de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 10 dice que Dios preparó buenas obras para ti. No solo existes, sino que vives. Fuiste creado para impactar en esta sociedad,
para repercutir en esta sociedad y no para que la sociedad repercuta en ti. Debes ser agradecido con el Señor, darle gracias, porque en Él encontramos nuestra verdadera identidad. Debemos pedirle que nos ayude a ver las cosas y a las personas como Él las ve, y a dejar las etiquetas que el mundo te impone y a caminar como la persona que Dios te creó, con orgullo de lo que eres, de cómo Dios te ha creado, hombre, hombre, mujer, mujer. El propósito cristiano es descubrir para qué estoy aquí, no para cambiar de la idea o acusar a Dios de que se ha equivocado y que vivo en un cuerpo que no es mi cuerpo, es un cuerpo equivocado. Esas son ideologías humanas y diabólicas. El propósito cristiano es descubrir para qué estamos aquí. Esa debe ser nuestra preocupación. Cierra un momento los ojos y respira hondo. Por favor, hazlo. Entra en ese espacio interior donde no necesitas filtros, donde no tienes que demostrarle a nadie nada. Solo estás tú y aquel que te conoce por completo y que dio la vida por ti. En esa soledad ante nuestro Creador tenemos que abrir los ojos espirituales y respirar profundo. A veces como jóvenes se siente que la vida va demasiado rápido, ¿verdad? Estudios, expectativas, redes sociales, trabajo, comparaciones con otros. Y aún así, en medio del ruido, aparece una pregunta muy inquietante y que necesita respuesta. ¿Para qué estoy aquí? No es una pregunta sin importancia. No tomarla como una pregunta sin importancia, ni una pregunta superficial, sino que tiene una gran profundidad. Es una invitación y debe ser una motivación. Es como un susurro que nace dentro de nosotros, como si Dios mismo te dijera al oído, no estás aquí por accidente, sino para llevar a cabo el plan que yo tengo para ti. Tu propósito comienza cuando empiezas a escuchar la voz de Dios, cuando le prestas atención a lo que Dios dice, que quizá hoy te esté hablando Dios a través de este mensaje. Presta atención, no lo dejes como un mensaje más. Tu propósito, repito, comienza con prestar atención, con escuchar. El propósito no siempre llega con un rayo, como un rayo que cae desde el cielo. A veces empieza con un pequeño susurro en nuestro corazón, una carga por alguien, un interés por algo, un deseo, una inquietud que vuelve una y otra vez. Debes preguntarte, ¿qué me conmueve? Se está perdiendo la sensibilidad hoy en día. Nada nos conmueve ya. Vemos a esos niños en televisión cuando salen que se mueren por falta de hambre y vemos a otros que roban millones y millones. Y ya estamos tan acostumbrados a verlo que no nos conmueve. ¿Qué me indigna? Las injusticias deberían indignarnos. Eso es ira santa. ¿Qué me llena de vida? Preguntas que deberíamos hacernos. Debes saber que Dios suele empezar a hablar desde ahí, cuando nos hacemos estas preguntas. El Señor empieza a decirnos y empieza a cambiar nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar sobre lo que nos conmueve, lo que nos indigna y sobre aquello que llena nuestra vida. Tu propósito no es una tarea pesada, pero es un camino que hay que recorrer y no todos están dispuestos a hacerlo. Muchos creen que el propósito es descubrir una cosa que te gusta y ya está. Pero es algo más, es como un viaje en el cual en nuestro caminar diario se va revelando el propósito de Dios poco a poco. Pero tienes que avanzar en ese trayecto, en ese camino. Tu propósito también va a bendecir a otros. No esperes tenerlo todo claro.
Da pasos pequeños y persevera, sé constante, no desmayes. Esos pasos Dios lo usa para guiarte y también para que tu propósito, el propósito que Dios tiene para ti, traiga bendición a otros. El propósito nunca se trata solo de ti. Cuando lo encuentres, otros van a ser influenciados gracias a tu ejemplo de vida, a tu testimonio personal, tus dones, tus luchas, tu historia, tu testimonio. Todo va a poder servir para bendecir a otros. A veces pensamos que no somos suficientes y que necesitamos conocer más a Dios. Y esto denota humildad. Cuando hacemos esto, cuando pensamos que nos falta cada día conocer, por mucho que sepamos, cada día se aprenden cosas, se adquiere más conocimiento acerca de Dios, y eso, repito, demuestra que somos humildes. Pero Dios mira lo que llevas dentro y te dice, eso es justo, lo que necesito, tu humildad. Y a partir de ahí, Él empieza a orar en ese propósito que tiene para ti. Tu propósito también necesita silencio, intimidad con Él. Los teléfonos, las redes sociales, las opiniones, las prisas, todo hoy te empuja a correr, pero tu interior necesita hacer pausas en la presencia de Dios. Respira, escucha, habla con Dios como hablas con un amigo o con un familiar. Dile lo que te confunde, dile también tus dudas, dile los temores que tienes, lo que anhelas también le puedes decir. Y quédate ahí, descansa por un momento y espera la respuesta de Dios. No le plantees todo y salgas corriendo. Disfruta de la presencia de Dios y Él te va a contestar a cada una de tus necesidades. En ese espacio, ya estoy terminando, donde algo empieza a ordenarse, y si eres constante, el tiempo del Señor llegará. Ten paciencia, sé perseverante, no arrojes jamás la toalla, sigue adelante. El que vence es el que llega a la meta. El derrotado es el que se queda a medio camino. Por eso tenemos que perseverar, luchar hasta llegar a que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Así lo dijo David, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que tu propósito se cumpla en mi vida. Le dijo David en su oración a Dios, debes presentarte ante Dios y decirle, Señor, aquí estoy, tal como soy. No quiero disfrazarme, no quiero ponerme ninguna máscara, tal como soy, desnudo ante ti, con mis preguntas, con mis dudas, con mis sueños quizá, pero sin tapujos, sin engaños, sin hipocresía, desnudos ante Él. Muéstrame el camino por el que debo andar. Hazme sensible a tu voz, valiente para avanzar y humilde para servir. También para terminar tenemos que darle las gracias por el propósito que tiene para ti y porque lo vas a descubrir agarrado a su mano. Jamás te sueltes de su mano, sigue el camino con Él, no andas solo, no andamos solos. Él nos lleva de su mano. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene o cuando toque con otro tema importante, las amistades. Jóvenes, las amistades, las relaciones que tenemos. A la luz de la palabra de Dios veremos las que nos convienen y aquellas que son tóxicas, que no nos convienen. Que a veces nos aferramos más, nos acercamos más a relaciones tóxicas que a las que realmente debemos acercarnos. Pero eso lo veremos en el próximo día. Que Dios te bendiga mucho y espero que sea de bendición este mensaje y que reaccionemos. No que lo acumulemos como una enseñanza más, sino que empecemos a meditar en lo que hemos escuchado y ponerlo en práctica, que es lo importante. Amén. Que Dios les bendiga.